tema de campaña política es precisamente necesario analizarlo y lo hacemos en primera página, por eso nos acompaña a esta hora de la jornada, 7:22. Comenzando la semana, Adolfo Superlano, además es integrante del partido político o de la Alianza Política Primero Venezuela, candidato por el estado de Barinas. ¿Es así? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. A usted, gracias por haber aceptado nuestro llamado. Tema campaña política, las propuestas. ¿Qué propuestas lanza, qué propuestas lleva Primero Venezuela a las comunidades para buscar captar la atención de los electores rumbo a las parlamentarias del 6 de diciembre? Bueno, primero, tú sabes que nosotros somos producto de la rebelión de las regiones. Fue el 5 de enero cuando decidimos romper con las cúpulas de los extremos, tanto del extremo del gobierno como el extremo de la oposición. Esa denominada rebelión de las regiones a la que hace mención se entiende como la oposición, la nueva oposición, la oposición a la oposición, ¿cierto? Sí, ciertamente, ¿verdad? Nosotros estamos ahí en todo el medio, ¿verdad? En todo el centro, la mitad del medio, como aquel famoso comentario de cuando se canta un strike en el béisbol. Todo el centro, en la mitad del medio está Primero Venezuela, está Voluntad Popular y está Venezuela Unida. Bueno, te decía, y mi origen es el de Barinas. Una de las propuestas que nosotros tenemos es una ley nacional de producción, una ley de producción nacional, sobre todo porque el estado de Barinas, como todos los estados del país, ha estado diezmado pues, por las políticas erradas del gobierno, ¿verdad? ¿Y qué incluye esa ley de producción? Bueno, esa ley de producción es precisamente uno de los temas de lo que estamos viviendo, que es el hambre, que es la falta de comida, que es la falta de alimentación. El gobierno se dedicó a expropiar y expropió más de 4 millones de hectáreas en el país. En Barinas se expropiaron alrededor de 700.000 hectáreas. Ahora bien, todos esos proyectos que llevó el gobierno a Barinas, por ejemplo, Florentino, para producir queso para toda Venezuela y para que todos los venezolanos tomáramos leche, fue un antro de corrupción y desapareció el CAE, que íbamos a exportar azúcar hasta para Cuba. Eso se cayó, otro antro de corrupción. Se dio que se iba a construir una planta procesadora de pulpa de tomate, que íbamos a exportar tomate para Brasil, eso se cayó. Hay cosas que acabaron con el campo. ¿Tienen un balance usted, un balance porcentual de cuánto más o menos se ha perdido o se ha dejado de recibir, de percibir en la entidad, en el estado de Barinas, en cuanto a producción agrícola sobre todo? Nosotros, como otros estados, como el caso de Portuguesa, como el caso de Guárico y el caso del Zulia, somos determinantes en la producción no solamente de leche, de carne, sino también de granos. Y la manifestación más expresiva es la situación por la cual está atravesando el país con respecto a la alimentación. Entonces te decía, bueno, que insurgimos como la rebelión de las regiones y somos expresión de carne y hueso de todos los estados. En cada uno de los estados hay un diputado, hay 2 diputados, hay 3 diputados que insurgieron en esta rebelión de las regiones contra lo establecido, contra las cúpulas. Por eso hoy nosotros podemos decir que somos una propuesta y somos un atractivo en esta campaña electoral, y parte de esa motivación es que debemos ir, ¿verdad?, al encuentro, al diálogo, a promover, si es posible, un acuerdo, un gobierno de unidad nacional, ¿verdad? Es importante que nosotros que entendamos esto, pues. Es decir, cercanías incluso con el propio Ejecutivo Nacional, gobernar de la mano con el Ejecutivo Nacional, ¿eso es una de las propuestas para entender mejor? La propuesta es que aquí en este país cabemos todos, ¿verdad? Cabemos todos. La propuesta es, ¿verdad?, que necesariamente quienes asumieron el camino de la violencia fracasaron. Quienes asumieron el discurso de que mañana llegaban los marines de Estados Unidos, ahora, ¿cómo les queda el discurso con la derrota de Trump, por ejemplo? ¿Cómo le queda también el discurso a quienes han tratado de promover el odio, la venganza en este país? Nosotros creemos que este país en estos momentos debe promoverse el reencuentro nacional,
dejando a un lado el revanchismo, dejando a un lado el resentimiento social y asumiendo los problemas inmediatos que tiene el país. De ahí pues la importancia de construir un diálogo nacional, construir un diálogo donde nos encontremos todos los venezolanos. Hemos desaprovechado oportunidades. Hace 5 años sacamos más de 8 millones de votos y 1.500.000 votos venían del oficialismo, gente frustrada, decepcionada con el gobierno que vino a votar para acá. Yo creo que en estos momentos están dadas las condiciones también con ese sector más decepcionado todavía, arruinado el país, quebrado el país, y por supuesto nos presentamos como una alternativa. Estamos promoviendo el voto porque la única manera de salir de la crisis política es votando. Los que votamos tenemos 2 opciones, o ganamos o perdemos. El que no vota no tiene ninguna opción. De manera tal pues que si Maduro llegó a voto lo vamos a sacar. ¿Cómo entender, señor Superlano, que con este proceso electoral posiblemente se avecinen soluciones para la nación ante tantas carencias que están denunciando incluso la población? ¿Cómo hacerle entender eso al votante que aún no está convencido de ir a urnas? Bueno, tenemos que promoverlo, que cada vez que nosotros dejamos de participar en los procesos electorales, el que gana es el gobierno y pierde el pueblo. Hace 5 años, o en el caso puntual, en el 2005, hace 15 años, dejamos de votar, ¿verdad? ¿Y qué hizo el gobierno? El diputado que me precedió dijo que habían aprobado más de 900 leyes, solo. Le dejamos el camino libre a Maduro, le dejamos el camino libre a Chávez. Y parte de las consecuencias que está sufriendo este país es precisamente que ahí se aprobaron esas 900 leyes en contra de la voluntad del pueblo, con un gobierno que tenía el control absoluto de la Asamblea, y eso no puede volver a suceder. Ahora nosotros no le podemos dejar el camino libre a Maduro, nosotros tenemos que salir a votar, ¿verdad? Porque si votamos, ganamos, si no votamos, perdemos. ¿Cómo se le puede entonces explicar a la población que insiste en que esto será más de lo mismo, que son propuestas y que luego no se va a concretar absolutamente nada? Bueno, quienes le han hecho la propuesta al país y han fracasado, por eso te hablaba del caso puntual de Barinas, quienes le han hecho la propuesta, y yo soy candidato por lista del estado de Barinas. Yo tengo que decir aquí que la fábrica de tractores, que la fábrica de camiones, que el oncológico de Barinas, todos fueron proyectos fracasados. Y yo caminando en estos días en el pueblo de Chávez, de Sabaneta, entonces colapsado el sistema de aguas negras en las calles de Sabaneta. Entonces ellos fracasaron por un lado, pero quienes también hicieron la otra propuesta, con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, con el bloqueo ese criminal, estamos en desacuerdo. Pero antes de ese bloqueo criminal, el gobierno expropió, el gobierno afectó, el gobierno dañó la producción nacional, la acabó prácticamente con las expropiaciones, con la inseguridad jurídica. Entonces, aparecemos nosotros y estamos en el centro. El pueblo tiene razón de no creer en los extremos, ni en el extremo que representa el oficialismo, ni en el extremo de quienes representan y los que promueven el bloqueo. Porque aquí lo decían anteriormente, hay propuestas equivocadas. La oposición o un sector de la oposición tiene 20 años equivocándose de cómo pelear y cómo enfrentar al gobierno en el terreno político, en el terreno democrático. Entonces se han equivocado, se equivocaron con el Cucutazo, se equivocaron con la ayuda humanitaria, se equivocaron con el Carlotazo, se equivocaron con Cisgo. Nosotros no podemos aceptar, ¿verdad?, que un bien que no le pertenece a Maduro, sino que le pertenece a los venezolanos, hoy esté controlado por un sector minoritario que no le rinde cuenta al país. Así como no le rinde cuenta a Maduro, tampoco le rinde cuenta también Guaidó de qué ha pasado
con los recursos de SIGO. Adolfo, Entonces, por debemos eso hacer la aparecemos pausa. nosotros en la mitad. Debemos hacer la pausa, pero llama poderosamente la atención el tema de la ley antibloqueo. Además, usted hace mención, además el Partido Primero Venezuela ha hecho mención en reiteradas oportunidades que está en contra de las diferentes sanciones que han establecido desde el gobierno de los Estados Unidos. Quiero seguir hablando de este tema luego de la pausa. ¿Le parece? Pausa muy breve. Usted sigue interactuando con nosotros. Estamos con la etiqueta Primera Página. Somos @Primera Página, 7:32. Ya venimos. Estado lo prometido era deuda, pausa bastante breve, estamos de vuelta. Dejaba antes de la pausa una interrogante planteada, el tema de la ley antibloqueo que ya fue aprobada por la propia Asamblea Nacional Constituyente y de la que ustedes incluso han hecho mención como Movimiento Primero Venezuela y que incluso han estado, digamos, asegurando que se puede trabajar en consonancia para evitar bloqueos sobre la nación. Más allá de llegar a la Asamblea Nacional y de seguir integrando la oposición, ¿existe la posibilidad de que se trate la propia ley antibloqueo entre gobierno y oposición si no se llega a la Asamblea? La ley antibloqueo, en primer lugar, nosotros nos oponemos al bloqueo criminal, ¿verdad? Porque ese bloqueo no le ha hecho daño a Maduro. Maduro aparece intacto, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista también de su condición natural. El bloqueo le ha hecho daño al pueblo venezolano, ¿verdad? Ahora, una ley antibloqueo que no sea producto de un debate nacional, que no sea producto también de un debate de sus escenarios naturales, como es la Asamblea Nacional, pues por supuesto es una ley de patas cortas. Entonces, la nueva Asamblea Nacional deberá abordar ese tema como una de sus prioridades. Pero recordemos que los escenarios políticos van cambiando. Ahí tenemos un escenario que no estaba ayer, que es la derrota de Trump. El pueblo es sabio. Tenemos dos escenarios aquí cerquita, el del Perú y el de Bolivia. Ahí se demuestran que los extremos radicales están cuestionados por el pueblo. La derecha radical y la izquierda radical. Si eso lo traspolamos aquí, nos damos cuenta que ninguno de los dos tiene razón y por eso la necesidad de construir una fuerza política que le transmita confianza al país, que le cambie confianza a los electores. ¿Ha calado esta propuesta de mantenerse en el centro, en la población? Claro que ha calado. Nosotros en Barinas hemos caminado casi 400 kilómetros en contacto directo con la gente, llevando el mensaje, promoviendo el voto, que la gente no pierda la esperanza porque la única herramienta que nos da la democracia y que nos da la Constitución para sacar a los gobernantes malucos del poder, para sustituir a un presidente que no sirve, o a un gobernador que no sirve, o a un alcalde que no sirve, es el voto. Por eso nosotros hacemos el llamado de que nosotros sí votamos y ese mensaje ha tenido receptividad. Entendiendo, por ejemplo, que en el caso de Barinas, igual que el del país, en las elecciones de hace 5 años, la abstención estuvo en el 46%, era casi 1-1. Estos procesos electorales, como son las elecciones parlamentarias, no tienen la participación masiva, pero nosotros en la calle estamos motivando. No hay pueblo en el caso de Barinas, desde el Cantón hasta Ciudad de Nutria, desde Sabaneta hasta Barinita y todo el municipio Barinas. Le hemos dado 2 vueltas al estado Barinas, motivando, promoviendo, y lo que sentimos en la calle es que la gente quiere votar incluso de una forma lineal, quieren votar quienes se identifican con la oposición y quienes se identifican con el gobierno, que tienen cultura para el voto, pero que también están cansados, que están frustrados, que están decepcionados y quieren salir a votar por otra opción. No le podemos dejar el camino libre a Maduro, no le podemos dejar el camino libre a Argeni, por eso insistimos. Argeni Chávez llegó a voto, en la gobernación de Barinas lo vamos a sacar a voto. Maduro llegó a voto a la presidencia de la República y lo vamos a sacar a voto. No tenemos otra opción. Por eso, los que votan tienen la posibilidad de ganar y también de perder.
Y los que no votan, pues no pueden criticar porque se quedan en su casa y no tienen ninguna opción. El tema de la abstención. Quiero seguir profundizando con el tema del llamado a voto, tal como ya lo han hecho incluso otros integrantes de ese movimiento Primero Venezuela, y también como lo están haciendo precisamente los integrantes del comando de campaña del Gran Polo Patriótico, con el llamado a votar, la importancia incluso que reiteran ellos, refiere el voto en Venezuela para estas elecciones del 6 de diciembre. Hay muchas preguntas, interrogantes, comentarios en redes sociales. Vamos a responderlas lo más breve posible, por favor. Si puede, se acomoda también el cubrebocas. ¿Listo? Rosa Colmenar ya nos espera. Así es, Juan Carlos. Vamos de inmediato a leer la interacción que ustedes están haciendo con nosotros a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @primerapágina, con la etiqueta Primera Página. Uno de ellos, Julio Ciboleto, dice: ¿cómo se puede ir a unas elecciones limpias si las juntas legítimas de los partidos las intervienen y las entregan a otros colaboradores del sistema? Explique, por favor, que hace 45 días era candidato de Primero Justicia, ahora está en Primero Venezuela. Bueno, mira, aquí hubo partidos que recurrieron al Tribunal Supremo de Justicia como Acción Democrática cuando se le entregó a Acción Democrática a Ramos Alú en aquellos procesos internos donde estaba Ran, pero en dado caso, lo que nosotros creemos es que los partidos son instrumentos, ¿verdad?, de promoción del voto. Y con ese Consejo Nacional Electoral, nosotros ganamos en Barinas la alcaldía de Barinas y ganamos la alcaldía de Sucre. Y por supuesto, con ese Consejo Nacional Electoral se ganó la gobernación de Mérida, se ganó la gobernación del Zulia, la de Anzoátegui, la de Táchira, y además se ganó también la de Nueva Esparta. Y muchos políticos que hoy promueven la abstención ganaron elecciones con ese Consejo Nacional Electoral, gobernaciones, salieron como diputados con ese mismo Consejo Nacional Electoral. De manera pues que nosotros creemos que quienes andan promoviendo la abstención están equivocados. Quienes andan promoviendo la abstención son los amigos del gobierno, porque le quieren entregar todas las instituciones al gobierno, y los demócratas, los que creemos en este país, los que sentimos a este país, los que creemos que ese gobierno maluco no puede seguir conduciendo el país, y mucho menos la Asamblea Nacional, estamos llamando al voto. Por eso esas personas que andan por ahí todas aisladas, que nadie incluso las quiere recibir, ojalá ustedes fueran a ver lo que está sucediendo en Barinas, con los contactos directos que estamos haciendo todos los días, casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, y esos sectores vulnerables, esos sectores que padecen las circunstancias que los agobian, ese sector que vive aguantando hambre, ese sector que tiene ese salario pulverizado, que no le alcanza para comprar el sueldo mínimo, 1 kilo de azúcar. Pues nosotros proponemos que la economía se tiene que discutir y tiene que ser uno de los temas más importantes que tenga la nueva Asamblea Nacional. No importa que sea con el Bolívar fuerte, no importa que sea con el petro, no importa que sea con el Bolívar soberano, no importa que sea con el dólar, pero que si vamos a dolarizar, entonces, ¿verdad?, sea en función de los intereses de nuestros trabajadores, en función de los intereses de nuestros ciudadanos que están en mengua, y por supuesto requieren soluciones, y las soluciones tienen que salir de ahí. Ya basta de que nos estemos quejando, ya basta que estemos solamente criticando desde una oficina y no estemos en el contacto directo que estamos haciendo nosotros con el pueblo barinés. Se extendió bastante con la pregunta, con la respuesta, quiero decir, pero precisamente en esa tónica del comentario que usted hacía en función del sueldo, los salarios y todo ello, hay un comentario en Instagram y quiero aprovechar para que le dé una respuesta a usted. Pregunte, ¿qué va a hacer aquí en Barinas? Hay paro de profesores por salarios muy bajos. En el hospital no hay médicos para traumatología. Los hospitales, los policías trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No se consigue gas y se va la luz hasta 3 veces al día. ¿Qué va a hacer aquí en Barinas? Es la pregunta que hace Cabimas 88. ¿Cuál es su respuesta? Todas esas son razones de una gran fortaleza y de una gran fuerza para salir a votar. Esa es Barinas, pero ese es el país. Esos sueldos hambriadores del pueblo, de ese sueldo mínimo, ese ajuste que se hizo ahora con un bolívar que se devalúa todos los días, no va a alcanzar absolutamente para nada. Pero yo le pregunto también a ese amigo que hace la reflexión, le pregunto, ¿y usted cree que quedándonos en nuestra casa y dejándole
el control absoluto de la Asamblea Nacional al gobierno de Maduro, vamos a lograr resolver esos problemas. No, ¿verdad? Precisamente esas son razones determinantes para salir a votar. Se nos termina el tiempo. Hay que tener instituciones que estén a disposición de los intereses de ese pueblo. Se nos termina el tiempo. Usted, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por la entrevista. Conversamos con Adolfo Superlano, integrante del movimiento político Primero Venezuela, además candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Marcamos pausa. Al regreso, más análisis, más información. Usted, desde luego, siga conectado con Primera Página. Ya venimos.